7 de la mañana, 30 minutos. Seguimos compartiendo Puntapié Inicial hasta las 8 por el 100.3 aquí en la Ciudad de La Plata. A esta hora lo recibimos y le agradecemos su tiempo al reconocido abogado constitucionalista, el doctor Daniel Sapsay. Daniel, Gustavo Sacañero lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Un gusto, ¿qué dice? ¿Cómo está, Gustavo? Bien. Bueno, el tema de la conformación del Consejo de la Magistratura, posiciones diferentes, podemos decir en el medio intereses diferentes, pero desde el frente de todos, aparentemente la idea es muy manifiesta, no se oculta y tiene que ver con alguna manera con la protección de la expresidenta. ¿Esto lo considera así? Absolutamente, para entender todos los movimientos desesperados y ilegales que a instancias de la vicepresidenta se llevan a cabo, Sí. lo que está en juego es la voluntad de conseguir la impunidad, ¿no? Y parar esos juicios que están muy vivitos y coleando, inclusive algunos reavivados. Sí, bueno, esta situación que tiene que ver con el posicionamiento, principalmente la gran diferencia, Daniel, está en quién debe presidir el Consejo de la Magistratura. Del lado del oficialismo no quieren que el presidente de la Corte Suprema esté presidiendo el Consejo de la Magistratura. Desde la oposición sí. También Graciela Camaño tiene otro posicionamiento que esté integrando el presidente del Consejo de la Corte Suprema, pero no presidiendo el Consejo de la Magistratura. ¿Qué sería lo más conveniente desde su punto de vista? En primer lugar, entiendo que es indiscutible que tiene que haber un miembro de la Corte Suprema Sí. en el como Consejo de la Magistratura, porque la Constitución dice la representación de jueces de todas las instancias. Entonces es obvio que en la instancia extraordinaria, ¿cómo no va a estar representada? Eso por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista de la funcionalidad, en tanto y cuanto la Constitución, cuando se reformó, dejó vigente el carácter supremo de la Corte, es decir, es el máximo tribunal, y que no existe una suerte de bicefalía en el manejo de poder judicial, con lo cual no hay duda que el Consejo de la Magistratura es una suerte de órgano auxiliar de la Corte Suprema, que además maneja nada menos que los recursos. Eso generó muchísimos problemas, muchísimos desencuentros. Creo que poner las cosas en su claro rumbo indica la necesidad de que sea el presidente de la Corte quien preside el Consejo de la Magistratura, además de que lo integre. Esa es mi visión, ¿no? Daniel, cuando hay una intención muy pero muy clara, ¿no? Que fue lo que hizo la vicepresidenta, dividir el bloque para tener un representante por la segunda minoría. Bueno, abiertamente se sabe cuál es la intención. A partir de ahí, si se logra impugnación de un lado y del otro de los distintos representantes, y mientras tanto el Consejo de la Magistratura tiene que funcionar en este caso con 18 miembros. A partir de ahí, ¿cuál es el camino que se debe transitar? Bueno, evidentemente creo que acá quien tiene que poner los puntos claros ahora es la Corte Suprema, Claro. que ha habido, como usted sabe, un primer fallo, el juez Caicial, de primera instancia federal o contencioso administrativo, que ha sido confirmado por la Cámara, la Sala Quinta, con argumentos más o menos parecidos, y consideración de que no es una cuestión justiciable, que es una cuestión interna, sería hasta menor, meramente reglamentaria, y que por lo tanto el Poder Judicial no se puede inmiscuir. Lo cual, dicho sea de paso, es una posición que atrasa no sé cuántos años, por lo menos 40, porque todo es justiciable, todo es revisable por la Corte Suprema y por cualquier juez, por el control de constitucionalidad, en la medida que lo que esté en juego es que se violen legítimos derechos. Es decir, lo que los jueces no pueden hacer es revisar el mérito y conveniencia de una decisión del poder político, pero lo que sí pueden hacer, y la Corte lo tiene dicho desde Berbisky en el 2003, es controlar cuando se están violando derechos de resultas de una decisión. Y acá claramente ha pasado eso, porque al haber partido el bloque, lo que se hace es violar la Constitución y acaparar un representante más, engordando ya a lo que es el oficialismo, la primera minoría del oficialismo en el sector político, lo cual lleva precisamente a lo que la Corte, por ese motivo, declaró inconstitucional la ley 20.080, ¿no es cierto?
A partir de ahí, Daniel, si esto no está permitido en la Constitución, se logra, se acepta y se lleva a la práctica. La verdad, ¿cuál es el camino para transitar lógicamente de hacer lo que realmente se debe y se puede hacer? Mire, yo espero que la Corte, así como lo ha hecho con mucha valentía en varios últimos casos, en particular el de ayer en relación al juicio a la fiscal Goyeneche, de Entre Sí, Ríos, la fiscal anticorrupción, que fue tan valiente, sí, con el que le estaba exgobernador juzgando Uribarri, sí. sí, con un tribunal de enjuiciamiento absolutamente inconstitucional. La Corte lo paró en defensa del derecho de defensa del juicio y puso las cosas en su lugar como debía ser. Y acá debe hacer lo mismo. Es decir, debe claramente declarar que quien es el legítimo miembro de la segunda minoría es el doctor Luis Juez, por el PRO. Sí. Así como se hizo en la Cámara Baja con la diputada Graciela, no sé por qué me olvido el nombre de Sí. esta, Santa Cruceña, bueno, no importa, radical. Porque son precisamente el modo como se reequilibra el poder dentro del Consejo y se evita que el Consejo quede dominado por el oficialismo de turno, lo que implica un poder judicial no independiente y no hay separación de poderes. Doctor, y el tema de juzgados federales que todavía hace mucho tiempo no se han elegido reemplazantes, ¿eso de qué manera afecta o no a la justicia en el camino que debe transitar y las intenciones, ¿no?, en el caso de quien preside el Senado? Bueno, la afecta muchísimo, porque los cargos están para ser llenados, no para que queden libres, máximo cuando se los llena de manera, digamos, que debería ser transitoria y que termina eternizándose a partir de jueces que son meramente transitorios, ¿no? Esas vacantes, y que muchas veces son los mismos que están compitiendo por el mismo puesto, lo cual los transforma en absolutamente vulnerables, se quedan en manos de un Consejo de la Magistratura que, en función de cómo falle, sobre todo si lo domina el oficialismo, va a ser el modo como lo van a poner en un buen lugar o no en el concurso, o sea, el peor de los mundos. Así que eso precisamente de los jueces que son puestos meramente como subrogantes, Claro. es una aberración del sistema argentino que debe terminar. Daniel, hoy el Senado va a continuar con un plenario de comisiones, con esta discusión que puso sobre la mesa Cristina Kirchner y tiene que ver con proyectos de ley presentados para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia. Hay 3 proyectos para modificar este número de 4. Bueno, se debe nombrar a la reemplazante de Hayton de Nolasco, que se jubiló, y a partir de ahí, ¿cuál es su posicionamiento y su lectura al respecto de los proyectos y de qué manera se puede modificar o se debe de modificar el número de la Corte? Bueno, en primer lugar, es increíble que se quiera ampliar cuando no se cumple con lo que precisamente establece el decreto 222/03, que fue de Néstor Kirchner, de autolimitación en la facultad de designar al ministro de la Corte, que exige un plazo máximo de 30 días para proponer un reemplazante, y eso está perimido desde hace varios meses y no se propone a nadie. Por otro lado, la Corte Suprema solo podría ser ampliada si la ampliación regiría después que termine la administración que está en funciones al momento de la modificación. Es decir, si se lo hace por motivos de conveniencia institucional, no por conveniencia de quien está ocupando el poder, que es lo que se quiere hacer ahora, ¿no es cierto? Sí. Claramente. Además, es completamente contradictorio, porque Cristina en su momento, al contrario, achicó el número de miembros, Sí. y ahora resulta que lo quiere ampliar, pero por otro lado se opone a la ampliación de miembros del Consejo de la Magistratura. Evidentemente está muy perturbada porque no resiste el más mínimo análisis de estas contradicciones. A mí me parece que es un error enorme, enorme, que tiene que ver con una especie de intentos casi sediciosos de voltear a la Corte Suprema, con motivos que son absolutamente inventados y falsos, pero para armar una Corte Suprema digamos, a las conveniencias de una impunidad para Cristina. No hay otra explicación. Por lo tanto, me opongo totalmente. Si bien es necesario la mayoría simple en cada una de las cámaras, que no la van a tener en diputados, hemos visto que todas las modificaciones a la justicia han quedado empantanadas, inclusive cuando el oficialismo tenía más diputados que ahora.
menos va a poder ahora, pero aunque lo lograse, después son necesarios los 2/3 de los miembros presentes en el Senado para el acuerdo. Entonces, ¿cómo van a designar si no tienen ni siquiera quórum propio en el Senado? Daniel, lo que sí habría que elegir al reemplazante o la reemplazante de Hayton de Nolasco. Eso Por es... supuesto, proponer por lo pronto. Ujú. De alguna Que manera... no se ha hecho y se han violado los plazos. Ujú. En esto que va a comenzar hoy en reunión de comisión, no fueron invitados los miembros de la Corte Suprema. Eso es algo que se debería haber hecho. Está bien, más allá que le habían recomendado a Oscar Parrilli que los invitara, pero no los invitó. Y pienso absolutamente que sí, porque es necesario que haya una buena relación y un diálogo entre los poderes, y no una situación de enfrentamiento. Al no hacerlo, se ve claramente que se lo hace exclusivamente para tratar de poner mal y de enfrentar a los miembros de la Corte, no de coadyuvar a una mejora institucional. Uh-huh. O sea, otro hecho que corrobora lo que yo vengo diciendo. Bueno, en algún momento se estableció desde el oficialismo que lo que hacía la Corte Suprema era una intromisión dentro del Consejo de la Magistratura y desde allí, desde la justicia. ¿Cuáles son los atributos y cuál es el camino que puede transitar en la justicia argentina la Corte Suprema? Bueno, yo creo que la Corte Suprema está mostrando en este momento, ya desde hace bastante tiempo, mucha autoridad. Sí. Lo hizo en el tema de la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en el tema Pharmacity, el tema supermercado chino. Lo ha hecho ahora lo que dije de la fiscal Goyeneche, lo ha hecho con el fortalecimiento del juzgado federal que está siguiendo el tema cuadernos, en fin, y podríamos seguir. Y tiene que seguir en esa línea, eso es lo que esperamos de una Corte Suprema, que restablezca las garantías y el sistema republicano que está tan absolutamente destenido por muchos años de administraciones K que han ido tratando de destruirlo lo máximo posible para convertirlo realmente en un sistema autocrático. La vicepresidenta acaba de decir que ella admira el capitalismo chino. En Claro. China no hay poder judicial independiente, no hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, hay pena de muerte. Bueno. Eso es lo que ella quiere, y de paso se ha dicho, la pena de muerte rige para los corruptos. Daniel, No sé si esa parte ya lo leyó. sí, se había hablado de la democratización de la justicia, usted se acuerda, ¿no? Me acuerdo. Esa iniciativa de también Cristina. Constitucional. Uh-huh. Y también había otro proyecto que los integrantes de la Corte Suprema sean elegidos por la gente. También fue declarado inconstitucional, porque contradice la razón de ser del contrapoder, que es precisamente el Poder Judicial y en particular la Corte Suprema, que es su cabeza. Y recuerdo con el intendente de San Antonio de Areco, Durañona, cuando dijo que los integrantes de la Corte Suprema debían ser elegidos y tenían que ser militantes kirchneristas. ¿Usted se acuerda? Claro, jueces militantes, me acuerdo perfectamente, porque inclusive yo compartí en la reunión anual de la sección judicial de IDEA, una reunión hace ya muchos años en donde estaba Durañona y dijo esas cosas, y yo me tuve que enfrentar a eso necesariamente, porque era un disparate total. Ahora, cuando el sentido común no se entiende o no se lleva a la práctica, ¿cuál es la explicación para este tipo de intenciones? La explicación es que no están de acuerdo para nada con un sistema democrático y lo quieren destruir, como hicieron en Santa Cruz, como pasa en Formosa, como pasa en Santiago del Estero, y podríamos seguir en todos los nefastos feudos argentinos que necesariamente en algún momento va a haber que intervenir para poder restablecer en ellos un sistema mínimamente democrático. Hoy no lo hay. Daniel, gracias por este contacto y que tenga una buena jornada. Le mandamos un abrazo. Ha sido un gran gusto. Adiós, buenos días. Gracias. El doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, pasó por el 100.3, 7 de la mañana, 45 minutos.